Hay campers tan pequeñas que tienes que salirte de ellas solo para cambiar de opinión, pero las que verás hoy son de otro planeta. Si bien hoy en día lo vintage es tendencia, aunque estos 8 modelos desafiaron toda lógica de ingeniería y buen gusto. No eran solo vehículos, eran sueños experimentales sobre ruedas que pocos se atrevieron a conducir. Asegúrate de llegar al puesto número 1, porque ese diseño es tan extraño que parece una casa huyendo de sus cimientos. Vamos allá. Número 8. Ultra Van. Estados Unidos, años 60. Imagina que vas por la autopista en los años 60. Miras por el retrovisor y ves algo que no tiene explicación. Una forma alargada, redondeada, brillante, que parece un fuselaje de avión sin alas deslizándose entre el tráfico. No es un sueño, ni una alucinación. Es el Ultra Van. Diseñado por un ingeniero aeronáutico llamado David Peterson, este motor Home rompía con todo lo establecido en la industria de las casas rodantes. Mientras otros fabricantes montaban cajas de madera sobre chasis de camión, el Ultra Van utilizaba una estructura monocasco de aluminio, exactamente igual que los aviones de la época. No había bastidor tradicional, no había largueros separados. Todo era una pieza, ligera, resistente y absurdamente futurista. Con 22 pies de largo, unos 7 metros, pesaba apenas 1.100 kilogramos. Eso es menos que muchos sedanes actuales. Por dentro tenía cocina completa, baño con ducha, cama para 2 y espacio para almacenaje. Era una cápsula espacial habitable, un sueño de diseño hecho realidad. El problema estaba atrás. Para mantener el piso plano y bajo, Peterson montó un motor trasero proveniente del Chevrolet Corvair, un 6 cilindros refrigerado por aire, que apenas superaba los 100 caballos de fuerza. En terreno plano, en carreteras rectas, el Ultra Van funcionaba aceptablemente. Pero en cuanto aparecía una pendiente, en cuanto la carretera empezaba a subir hacia las montañas, la cosa cambiaba. El motor comenzaba a perder velocidad gradualmente, como si estuviera luchando contra el aire mismo que lo hacía especial. Los conductores aprendían a planificar con horas de antelación cualquier ascenso, a tomar carrerilla, a rezar para que la cuesta no fuera demasiado larga. Cuando Chevrolet dejó de fabricar el motor del Corvair, el proyecto quedó herido de muerte. Intentaron adaptar otras mecánicas, más pesadas, más potentes, pero el equilibrio original ya no era el mismo. La producción se diluyó lentamente y el Ultra Van terminó desapareciendo. Hoy es una pieza de culto, extraña, elegante y adelantada a su tiempo. Un avión que nunca despegó, pero que sigue haciendo soñar a quien lo mira. Número 7. Vixen 21TD. Estados Unidos, años 80. Si los años 80 fueron la década de los excesos, alguien se olvidó de avisarle al Vixen 21TD. En una época donde los motorhomes eran enormes, cuadrados y sedientos de combustible, apareció esto. Bajo, estilizado, con una postura casi agresiva, como un deportivo alargado hasta lo absurdo. No parecía una casa rodante, parecía un experimento de diseño venido de otro planeta. Detrás de esta locura estaba Bill Collins, uno de los ingenieros involucrados en el diseño del DeLorean, el coche de regreso al futuro. Su visión era simple, pero radical. Crear un motorhome que se manejara como un sedán europeo. Y vaya si lo logró. El Vixen tenía un cuerpo de fibra de vidrio optimizado en túnel de viento, un centro de gravedad bajísimo gracias a su motor trasero, y un diseño tan compacto que cabía en un garaje suburbano estándar. Algo impensable para cualquier otro vehículo de su clase. Pero lo más inesperado, lo que dejaba a todos con la boca abierta, estaba en su corazón mecánico. Un motor turbodiesel BMW de 6 cilindros, acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades. Sí, leíste bien, manual. Cambiar marchas en un motorhome de 6 metros de largo no era precisamente lo que el comprador promedio de los 80 esperaba. Pero gracias a esa combinación y a su aerodinámica obsesiva, el Vixen podía alcanzar cifras de consumo cercanas a las 30 millas por galón. En una década de gasolina barata y motores V8 sedientos, eso era casi revolucionario. El problema fue que el mercado no estaba listo.
Los compradores de motorhomes querían comodidad automática, querían salones amplios donde moverse, querían sentirse en una casa, no en el habitáculo de un avión. El techo bajo del Vixen obligaba a levantar una sección mediante un sistema hidráulico para poder estar de pie, algo que muchos consideraban un engorro innecesario. El resultado fue brutal. La empresa quebró después de fabricar menos de 600 unidades. Demasiado avanzado, demasiado distinto, demasiado incomprendido para su época. Hoy, los pocos Vixen que sobreviven son codiciados por coleccionistas que aprecian su rareza y su historia. Porque el Vixen 21 TD nos enseñó algo importante. A veces, el futuro llega antes de tiempo, y nadie sabe qué hacer con él. Número 6. Clark Cortez, Estados Unidos, años 60. Hay empresas que se dedican a fabricar montacargas. Y luego están las empresas que un buen día deciden que también pueden fabricar casas rodantes. Así, sin más. Clark, una compañía conocida precisamente por sus montacargas industriales, decidió entrar al mundo de los motorhomes en los años 60, y no lo hizo con sutileza. Lo hizo como si estuviera construyendo uno de sus vehículos de carga, con acero, mucho acero. El Clark Cortez era literalmente un tanque con ventanas. En lugar de montar una caja de madera sobre un chasis convencional, como hacían todos los demás, los ingenieros de Clark optaron por algo radical, una estructura unibody completamente de acero. Nada de piezas atornilladas improvisadamente, nada de maderas que se hinchan con la humedad. Todo integrado, soldado, sólido, industrial. Y lo más sorprendente, tracción delantera. Décadas antes de que eso se volviera común en vehículos recreativos. Al eliminar el eje de transmisión trasero, lograron un piso completamente plano. Podías caminar dentro del Cortez con total comodidad, sin túneles elevados ni escalones incómodos, algo que en los 60 era ciencia ficción. Era brillante en concepto, pero esa fortaleza escondía un problema evidente. El acero lo hacía increíblemente robusto, pero también absurdamente pesado. Con cerca de 3.200 kilos, el motor original, un Plymouth V8 de 318 pulgadas cúbicas, apenas podía moverlo con dignidad. Alcanzar velocidad de autopista requería paciencia, mucha paciencia, y un pie derecho generoso. Las aceleraciones eran pausadas, los adelantamientos, una planificación estratégica. Y luego estaba el enemigo silencioso, el óxido. En regiones donde se usaba sal en las carreteras durante el invierno, el metal comenzaba a deteriorarse desde abajo. Lo que parecía indestructible podía convertirse en polvo naranja con el paso de los años, devorando chasis y carrocería sin piedad. El Clark Cortez fue una obra adelantada a su época, una declaración de principios sobre cómo deberían construirse las cosas, para durar para siempre. Pero el peso y la corrosión fueron sus talones de Aquiles. Hoy, los pocos ejemplares restaurados son piezas de colección para quienes aprecian su ingeniería industrial casi obstinada. Porque el Cortez no pedía perdón por ser pesado. Exigía respeto por ser sólido. Número 5. Toyota Sunrider 4x4, Japón/Estados Unidos, años 80. Mucho antes de que las camper de lujo dominaran Instagram, antes de que las Sprinter 4x4 se convirtieran en el sueño de todo aventurero, existía un pequeño guerrero casi indestructible. El Toyota Sunrider 4x4 no era el más grande, ni el más lujoso, ni el más llamativo. Pero era posiblemente uno de los más capaces fuera del asfalto que jamás se hayan construido. La base era el legendario chasis del Toyota Hilux, ese mismo que Top Gear intentó matar sin éxito años después. Sobre esa plataforma indestructible, los fabricantes montaron una carrocería de fibra de vidrio moldeada en dos piezas principales. Nada de paneles de madera que se hinchan con la lluvia. Nada de filtraciones eternas que convierten el interior en un criadero de humedades. Era compacto, resistente y sorprendentemente ágil, en caminos donde otros vehículos recreativos quedaban varados sin remedio. Podía trepar senderos rocosos, cruzar arroyos, vadear terrenos complicados y llegar a lugares que parecían imposibles para una casa rodante.
Parecía el equilibrio perfecto entre aventura y autonomía, el sueño de cualquier viajero que quisiera alejarse del asfalto sin renunciar a las comodidades básicas. Hasta que empezó a aparecer el problema. Los primeros modelos del Sunrider cargaban demasiado peso sobre un eje trasero que no estaba diseñado para semejante exigencia. Usaban una configuración conocida como Full Floating, que aparentaba ruedas dobles, pero no ofrecía la resistencia real de un eje de 1 tonelada. Bajo carga completa, con el agua, los enseres, la comida y los pasajeros, el estrés era extremo. Comenzaron a circular historias inquietantes, ejes que cedían en plena carretera, situaciones de riesgo que nadie quería experimentar a alta velocidad. Toyota, que siempre ha sido seria con sus responsabilidades, terminó lanzando llamados masivos a revisión para reemplazar esos componentes por versiones reforzadas. Fue un golpe duro para la reputación del modelo, pero la marca japonesa hizo lo correcto. Reconoció el error y lo solucionó. Después de la corrección, el Sunrider recuperó su reputación y hoy es considerado una leyenda del overlanding clásico, un vehículo que demuestra que incluso los gigantes pueden tener pies de barro, pero también que la honestidad y las soluciones a tiempo construyen leyendas. Irónicamente, lo que casi arruina su historia terminó convirtiéndolo en uno de los campers más buscados por coleccionistas de todo el mundo. Hasta aquí hemos visto rarezas fascinantes, máquinas que se adelantaron a su tiempo o que priorizaron la innovación sobre el sentido común. Pero los 4 que vienen son de otro nivel. Son los que llevaron la idea de casa rodante a territorios donde la física, la gravedad y el equilibrio dejaron de ser prioridad. Y el número 1 no es solo extraño, es, probablemente, la camper más absurda y brillantemente peligrosa que jamás haya rodado. Prepárate, porque el vértigo está a punto de empezar. Número 4. Chevrolet Blazer Chalet, Estados Unidos, años 70. La idea, sobre el papel, era brillante. Tomar un vehículo 4x4 robusto y popular, como el Chevrolet K5 Blazer, y convertirlo en una camper integral desde la propia fábrica. Nada de adaptaciones caseras, nada de carpintería improvisada en el garaje de casa. Una solución limpia, profesional, lista para usar. Así nació el Blazer Chalet, una de las apuestas más audaces de Chevrolet en los años 70. La integración era total. La cabina delantera y la zona habitable trasera estaban conectadas, permitiendo al conductor pasar del volante a la cocina sin tener que bajarse del vehículo. Una bendición en días de lluvia o frío extremo. Por dentro había espacio para cocinar, para comer, para dormir 4 personas. Estufa, fregadero, nevera portátil, todo dentro de un Blazer con tracción en las 4 ruedas. Sobre el papel, era el sueño del aventurero, la herramienta definitiva para quienes querían llegar a lugares remotos sin renunciar a las comodidades básicas. Pero entonces, la física recordó que tenía algo que decir. El problema comenzó con ese techo elevado de fibra de vidrio. Para crear espacio habitable en la parte trasera, los diseñadores tuvieron que levantar la línea del techo de forma significativa. Ese techo, junto con la estructura que lo sostenía, añadió casi 450 kilos en la parte más alta del vehículo. De repente, el centro de gravedad del Blazer, que ya no era bajo precisamente, se transformó en el enemigo público número 1. En carreteras pavimentadas, el Chalet se comportaba de manera aceptable, con ese balanceo característico de los vehículos altos, pero dentro de lo esperable. El problema aparecía cuando el asfalto terminaba. En caminos rocosos, en pendientes pronunciadas, en terrenos irregulares, el vehículo comenzaba a sentirse extraño. Los conductores notaban una inclinación lateral incluso cuando estaban circulando en línea recta. El peso añadido en las alturas hacía que el Blazer se moviese como un péndulo, recuperándose lentamente de cada bache, de cada desnivel. La suspensión trasera, diseñada para un vehículo mucho más ligero, sufría bajo la carga constante. La transmisión trabajaba al límite en las subidas, y lo que debía ser un todoterreno imparable, un explorador de caminos imposibles, terminó sintiéndose como algo constantemente al borde del desequilibrio, como un equilibrista que nunca termina de encontrar la postura correcta.
Chevrolet fabricó alrededor de 1.780 unidades antes de que el proyecto desapareciera silenciosamente, sin grandes anuncios, sin campañas de despedida. Simplemente dejaron de hacerlo. Hoy, precisamente por esa rareza, por esa combinación de utilidad y rareza, el Blazer Chalet puede alcanzar precios superiores a los $50.000 en subastas especializadas. Una cifra respetable para un vehículo que, en su momento, nadie sabía muy bien cómo clasificar. Número 3. Volkswagen Beetle Superbugger, Estados Unidos, años 70. Hubo un momento en la historia donde la creatividad y la falta de regulaciones se dieron la mano para producir cosas que hoy nos parecen directamente absurdas. El Superbugger es el ejemplo perfecto. Alguien, en algún lugar de California, miró un pequeño Volkswagen Beetle, el emblemático escarabajo, y pensó: ahí cabe una casa. No una tienda de campaña en el techo, no un remolque detrás, una casa. Literalmente. La idea era simple en su concepción, pero terrorífica en su ejecución. Cortar el Beetle justo detrás de los asientos delanteros, eliminar la parte trasera original y montar sobre lo que quedaba una estructura de madera que parecía más bricolaje extremo que ingeniería seria. El resultado era algo que solo podía describirse como una mini habaña clavada sobre un chasis diseñado para algo mucho más modesto. Por dentro, el Superbugger ofrecía lo básico: un fregadero diminuto, una pequeña estufa de campamento, espacio para dormir 2 personas en posición fetal. En el papel, sonaba como el sueño minimalista, la quinta esencia del van life, décadas antes de que existiera el término. En la carretera, era otra historia completamente diferente. El problema no era la idea en sí, que tenía su aquel. El problema era la física, esa amiga que siempre aparece cuando menos la necesitas. El Beetle original, con su motor trasero refrigerado por aire, apenas entregaba unos 60 caballos de fuerza. Era suficiente para mover el pequeño auto y sus ocupantes con dignidad, siempre que no hubiera cuestas muy pronunciadas. Pero ahora, ese mismo motor debía arrastrar una caja de madera que pesaba varios cientos de kilos y, lo que era peor, convertía el conjunto en una vela gigante cada vez que soplaba viento lateral. Superar los 80 km por hora se sentía como forzar el destino, como pedirle demasiado a un motor que nunca fue diseñado para semejante tarea. Las curvas se volvían ejercicios de fe, con el balanceo amenazando con inclinar la estructura más allá de lo razonable. Y frenar en bajadas pronunciadas no era una acción mecánica, era un acto de fe. Literalmente, había que rezar para que los frenos, los mismos que detenían un auto de 800 kilos, pudieran con un conjunto que duplicaba ese peso. Aún así, en 1975, el Superbugger costaba alrededor de $6.000, una cantidad nada despreciable para la época. Y la gente lo compraba, porque representaba la libertad, la posibilidad de viajar con tu casa a cuestas, aunque esa casa fuera inestable, lenta y potencialmente peligrosa. Hoy, irónicamente, un Superbugger en buen estado puede superar los $40.000 en subastas de vehículos clásicos. El tiempo, ese juez implacable, ha convertido lo que era una rareza peligrosa en una pieza de colección codiciada. Un vehículo que lucha por adelantar a una bicicleta, transformado en objeto de deseo. La historia tiene sentido del humor. Número 2. Del Rey 3-Level, Estados Unidos, años 60. Si pensabas que un camper debía ser compacto por razones obvias, si creías que existía un límite lógico a lo que podías construir sobre la caja de una pickup, el Del Rey 3-Level llegó para romper todos esos esquemas y algunos más. En plena década de los 60, en un mundo donde la experimentación no conocía límites, alguien miró la caja de una camioneta estándar y decidió que allí cabía algo más que una simple cama elevada o una tienda de campaña. Decidió construir una casa de 3 niveles. Y no es una metáfora. Es una descripción literal. Arriba del todo, sobre la cabina del conductor, una zona de descanso con espacio para 2 personas. En el nivel intermedio, a la altura de la caja original,
una sala con asientos y una pequeña mesa plegable, el comedor. Y en la parte inferior, justo encima del suelo, la cocina con acceso al exterior. Era un diseño tipo split, como una casa de varios pisos comprimida en la parte trasera de una camioneta, una torre de Babel sobre ruedas. Visualmente, el impacto era innegable. El del Wraith 3 Level llamaba la atención donde quiera que apareciera. La gente se detenía a mirar, a señalar, a preguntar. Era una declaración de intenciones, una forma de decir: mi casa es más grande que la tuya, aunque esté sobre ruedas. Arquitectónicamente, era ingenioso, con cada nivel aprovechando el espacio de manera inteligente. Pero físicamente, era inquietante. El problema, como siempre, era el peso. Solo la estructura de la camper, construida en madera y fibra de vidrio, rondaba los 1.300 kilogramos. Eso sin contar agua, sin contar equipaje, sin contar los pasajeros en el nivel superior. Cuando se añadía todo, la suspensión trasera de muchas pickups de la época comenzaba a ceder dramáticamente. El morro del vehículo se aligeraba, perdiendo contacto con la carretera. Las ruedas delanteras perdían carga y agarre. La dirección se volvía imprecisa, vaga, como si el camión no supiera muy bien hacia dónde quería ir. Ahora, imagina tomar una curva a 90 km por hora, con un centro de gravedad tan alto que parece querer inclinarse por decisión propia. Imagina adelantar a otro vehículo y sentir cómo el viento lateral empuja contra esa pared de 3 pisos. Cada ráfaga se convertía en una advertencia, cada curva en una oración, cada frenada en un ejercicio de cálculo de riesgos. El del Wraith 3 Level no era solo grande, era desproporcionado para el vehículo que lo cargaba, una solución en busca de un problema que nadie había pedido resolver. Aún así, se convirtió en una pieza legendaria. Hoy, encontrar uno completo y en buen estado es casi imposible. Y los coleccionistas pagan cifras sorprendentes solo por el módulo, por esa estructura de 3 pisos que desafió la gravedad y, contra todo pronóstico, sobrevivió para contarlo. Número 1. GMC Motorhome, Estados Unidos, años 70. Cuando General Motors, el gigante americano, decidió entrar al mundo de los motorhomes en los años 70, no lo hizo copiando a nadie. No tomó un chasis de camión existente y le montó una caja, no. Diseñó algo desde cero. Y el resultado parecía sacado de una película de ciencia ficción de la época. El GMC, que Motorhome, no se parecía a nada que hubiera circulado antes. Su perfil era bajo, elegante, con líneas suaves que parecían esculpidas por el viento. No tenía esa forma cuadrada y torpe de los motorhomes tradicionales. Parecía un transbordador terrestre, una nave espacial lista para recorrer las autopistas americanas. La clave de su comportamiento estaba debajo, en una plataforma completamente propia que General Motors desarrolló específicamente para este vehículo. Tracción delantera, algo inaudito en un vehículo de este tamaño en aquellos años. Suspensión independiente, en las 4 ruedas, también una rareza absoluta. Y un sistema de ruedas traseras en tándem, con suspensión neumática, que permitía ajustar la altura y la firmeza según la carga. El resultado era un motorhome de más de 8 metros de largo y 4.500 kilos de peso que, increíblemente, se manejaba con una estabilidad que ningún competidor podía igualar. En autopista, el GMC se mantenía firme, sin esos balanceos característicos de las casas rodantes convencionales. En curvas, trazaba con una precisión sorprendente. Los conductores que probaban uno por primera vez no podían creer que estuvieran manejando algo tan grande. Muchos expertos lo consideran hasta el día de hoy el mejor motorhome en términos de conducción jamás producido. Entonces, ¿qué salió mal? El timing. Todo fue cuestión de timing. El GMC Motorhome montaba un enorme motor V8 de 455 pulgadas cúbicas, un 7,5 litros de desplazamiento que entregaba potencia de sobra, pero que consumía combustible como si no hubiera mañana. En una época de gasolina barata, eso no era un problema. El problema fue que justo cuando el modelo comenzaba a consolidarse, cuando las ventas empezaban a despegar, llegó la crisis del petróleo de 1973.
De repente, había filas interminables en las gasolineras. Los precios del combustible se dispararon. El pánico energético se apoderó del país. Y nadie, absolutamente nadie, quería un vehículo que apenas lograba entre 8 y 10 millas por galón, unos 3 o 4 kilómetros por litro. No fue un fallo de ingeniería, no fue un error de diseño. Fue un golpe externo, una tormenta perfecta que ningún fabricante podía prever. El GMC. Motorhome era demasiado bueno para el peor momento posible. La producción continuó hasta 1978, dejando casi 13.000 unidades fabricadas, pero el daño ya estaba hecho. La reputación de bebedor se pegó al modelo como una lapa. Hoy, sin embargo, el GMC Motorhome es un icono absoluto. Restaurados y modernizados, con motores más eficientes y sistemas actualizados, muchos ejemplares superan los $100.000 en el mercado de coleccionistas. Es la prueba definitiva de que el diseño brillante, la ingeniería audaz, puede sobrevivir al peor de los contextos. De que las buenas ideas, aunque lleguen en mal momento, terminan encontrando su lugar en la historia. Y por eso, por su audacia, por su genialidad, por su trágica mala suerte, el GMC Motorhome es, sin discusión, el rey de lo absurdo en esta lista. Desde un fuselaje de avión con motor de Corvair, que no podía subir cuestas, pasando por un deportivo alargado con transmisión manual que nadie supo apreciar, hasta llegar a una torre de 3 pisos sobre una pick-up que desafiaba la gravedad en cada curva. Todos estos vehículos tienen algo en común. Alguien se atrevió a pensar diferente. Fueron experimentos rodantes, ideas locas que alguien sacó del tablero de dibujo y puso sobre ruedas, aunque todo el mundo pensara que estaban locos. Algunos fracasaron estrepitosamente por problemas de peso o de centro de gravedad. Otros cambiaron la industria sin que nadie lo notara en su momento. Y varios hoy serían imposibles de homologar por razones de seguridad que ni siquiera existían cuando se construyeron. Pero la historia de las casas rodantes no avanza solo con diseños sensatos y aburridos. Avanza con ingenieros que se atrevieron a preguntar: ¿y si le ponemos un segundo piso? Con soñadores que miraron un Beetle y vieron una casa. Con locos geniales que firmaron planos que cualquier otro habría roto. Con empresas que arriesgaron todo por una idea, aunque el momento no las acompañara.